Muy buenos días. Estamos hoy en el tercer capítulo de BarrioCast. Es el último del triplete que vamos a lanzar para nuestro gran regreso. Esta vez no nos acompaña Alex porque le han salido unos temitas personales y este podcast urgía. Y bueno, de todas formas habrá podcast en el futuro porque esto ya lo teníamos hablado, en el que bueno, pues a lo mejor solo aparezco yo o a lo mejor solo aparece él. Pero bueno, lo importante es que es un proyecto de los dos y bueno, pero habrá podcasts en los que por lo que sea, por el tema, por lo que sea, que creamos conveniente que solo aparezca uno de los dos. Esta vez nos acompaña la cabra, el GOAT, the greatest, de la informática en Rivas BC Madrid y de los ordenadores. De hecho, mmm, es un chico que monta ordenadores ya con sus 17 años y los monta bastante bien y bastante buen de precio. Es el señor Lucas Ruiz. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Estás preparado para el podcast? Estoy preparadísimo, vengo con mucha emoción, la verdad. Ha sido un honor venir aquí. Así que ya sabéis que eres un ordenador personalizado, lucas.rr __ en Instagram. Menudo spam, colega. Me escribís y bueno, hablamos. Bueno, pues nada. Después de este spam, pues vamos a seguir, ¿no? Al final, BarrioCast es un proyecto para nosotros, pero bueno, también para los que vengan, pero bueno. Bueno, pues nada, vamos a empezar por una pregunta muy general, así, la típica que te preguntaría en cualquier lado. ¿Cómo empezaste a interesarte por los ordenadores? Porque al final, bueno, pues te puedes interesar o hacerte un hobby de muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, pues no de los ordenadores, pero sí a lo mejor de la lectura o de gimnasio. ¿A ti cómo te empezó a interesar el mundo de la informática, los ordenadores? Pues mira, hace 3 años, con un amigo de clase que quería comprarse un ordenador, no quería comprarlo ya hecho, quería él comprar las piezas y montarlo él mismo. Y bueno, pues le ayudé a investigarlo, me empecé a ver todos los distintos tipos de componentes que había y la verdad me pareció curioso y me empecé a interesar ahí, empecé a buscar más online, todos los tipos que había, las diferencias y bueno, empezó mi hobby por aprender sobre estas máquinas. Bueno, tampoco es de hace mucho, entonces, ese interés. Es Pues no, es más o menos reciente, sí. corto. Bueno, bueno. Y, y bueno, pues me gustaría también saber, pero cómo llegó eso de interesarte tanto a que realmente, pues, porque tengo entendido también es a lo que te quieres dedicar un poco, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Yo siempre me ha parecido curioso saber cómo funcionan las cosas y entonces el hecho de montar un ordenador, que pongas tú las piezas juntas y salga, pues es un ordenador que todos tenemos en casa, pues me pareció fascinante y me parece ahora bastante interesante y ahora lo disfruto, montar estas máquinas y ver cómo queda el resultado. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Pues mira, vamos a pasar a un tema un poco más específico. Me gustaría saber, a ver, todo el mundo sabe lo que es un ordenador, pero me gustaría que explicases de forma más o menos técnica, o bueno, para que todo el mundo entienda, pero me gustaría que te metieses en tecnicismos, qué es un ordenador, cómo funciona un ordenador y, en definitiva, cómo podemos sacar partido del ordenador y por qué. Pues mira, en un ordenador principalmente tiene como un cerebro, el procesador, y lo que hace el ordenador es, a partir de distintos métodos de entrada, recibe información, el procesador las procesa, como el nombre indica, y luego las manda al exterior, donde tú, por ejemplo, con un ratón das un clic, el ordenador procesa que ha hecho ese clic y te lo manda a la pantalla. Y bueno, pues el ordenador en sí es como una calculadora muy rápida y que puede hacer cualquier tipo de cosas. Puedes jugar, puedes escribir, puedes navegar por internet, puedes hacer cualquier cosa. Y la programación básica de ese ordenador se basa en ceros y unos, ¿no? Estoy yo Sí, loco. sí, obviamente funcionan por código binario, todas las máquinas funcionan gracias a la electricidad, como ya sabemos, y la electricidad cuando hay electricidad, en distintas partes del ordenador, cuando hay electricidad se interpreta como un uno, cuando no hay es como un cero y juntando todos esos unos y ceros se va generando información, pues formar palabras, imágenes, todo lo que quieras. Pero si no hay electricidad, ¿cómo funciona el ordenador? Pues sin electricidad no puede funcionar. Ya, pero has Siempre, dicho, has dicho que si hay un cero es porque no hay electricidad. no, pero siempre, no, en una parte específica del ordenador tiene que haber, depende de qué parte, hay distintas zonas
que pueden tener un 1 o un 0. El ordenador siempre tiene corriente, pero en las partes internas siempre hay distintas partes que tienen unos y ceros, pero o sea, esos son miles de millones en cada componente del ordenador. Y depende de qué partes no hay electricidad en un ordenador, se puede hacer cosas con el ordenador. O sea, el ordenador como que juega con en dejar de enviar electricidad hacia diferentes zonas del ordenador para hacer cosas. Claro, así es como funcionan. El- las distintas partes controlan, por ejemplo, el procesador, depende a qué parte llegue electricidad y a cuál no, puede generar pues distintas operaciones matemáticas, puede interpretar todo lo que mostramos en la pantalla y pues es así. Es inteligente el ordenador, por ejemplo, interpreta por el código binario el número 2 es interpreta como 1-0, entonces depende en qué parte del ordenador escribe eso, por así decirlo, pues es un 2 y ya haciendo miles de millones de cosas así, con unos y ceros, pues va generando más información más compleja. Bueno, la verdad que mucha información en poco tiempo. Bueno, pues vamos a seguir hablando sobre los ordenadores. Me gustaría saber, ya que hemos hablado de los procesadores, de que es el principal, bueno, que es el motor del ordenador, ¿no? Pero podría decir, ¿no? El procesador. Sí, sí. Bueno, pues me gustaría saber cuáles son las piezas principales, las piezas secundarias de un ordenador y para qué sirve cada uno. Pues mira, el ordenador tiene principalmente varios componentes que los necesitas sí o sí para funcionar. Uno es el procesador que hemos hablado, que es un chip, se llama así, es un chip integrado, que dentro tiene miles y millones de transistores, que son lo que te he hablado, que se encargan de ser unos o ceros. Y luego este procesador se conecta a una placa base. Y la placa base esta es como la base, como el nombre indica, es la base ¿Qué sentido? donde se conectan todos los demás componentes y es la que se encarga como de distribuir como de interconectar las comunicaciones entre todos los componentes. Luego está la memoria RAM, que es una memoria de corto plazo, me explico, es una memoria más pequeña que los almacenamientos que todos conocemos y se accede muy rápido, en unos 100 nanosegundos el procesador accede a esta memoria. Y esta sirve bueno, pues el procesador accede a la memoria para cargar programas o para encender el ordenador, el sistema operativo. Luego está el almacenamiento en general, que puede ser de varias formas, más lentas o más rápidas, pero normalmente suele ser mucho más lento pero almacena muchísimo más, pues puede almacenar 1 TB, 2 TB o incluso más, mientras que la RAM, por ejemplo, solo llega a 128 en ordenadores modernos. Eh, y luego está, por ejemplo, la tarjeta gráfica, que es la que se encarga de hacer todas las operaciones gráficas del ordenador. Por ejemplo, cuando juegas un juego, es la que se encarga de dibujar todo, de calcular las trayectorias, de mostrar la pantalla. Luego hay otros componentes que son no son necesarios para que funcione, pero por ejemplo la caja del ordenador para evitar polvo y suciedad, los ventiladores para que haya flujo de aire, porque como todos sabemos los ordenadores para funcionar se calientan, entonces necesitan que que se enfríe, que no esté el aire quieto y se caliente todo. Y, y bueno, luego está no he mencionado, la fuente de alimentación, que es la que se encarga de coger la electricidad del enchufe, que está en energía alterna, electricidad alterna, corriente alterna, perdón, y transformarla en corriente continua para que el ordenador pues la pueda usar. Y bueno, creo que esos son todos. Y todas son principales. No Sí, hay ninguna menos que puedas decir, nada, esta no. bueno, la caja y los ventiladores, obviamente, eso es, pues eso, opcional. Tú puedes montar el ordenador en una mesa y puedes dejarlo ahí encima y puede funcionar perfectamente. Y luego, por ejemplo, la tarjeta gráfica no es necesaria porque algunos procesadores sí que tienen la tarjeta gráfica Integrada. integrada, claro. Y no, es como dos en uno, entonces no necesita una dedicada externa. Oye, pero has dicho que había RAMs con 128 gigas. No tiene ni idea, yo pensé que llegaba hasta 64. Bueno, sí, ahora cada vez las placas bases permiten más memoria y los procesadores
e incluso ahora hasta 192 gigabytes Madre mía. y cada vez pues se podrá ir más avanzando más. Tío, pero tú ¿para qué quieres tanto RAM? Pues hombre, eso será para trabajadores, ¿De la NASA o algo? sí, sí, pues sí, que necesiten aplicaciones que usan mucha RAM. Claro, porque si no. Bueno, pues queríamos, bueno, que quería seguir con el tema de los ordenadores, evidentemente. Ya el tema de la tecnología en general más tarde, pero bueno, quería preguntarte pues sobre el tema de lo que hemos hablado de las piezas, pues que qué errores comunes comete la gente a la hora de montar ordenadores, porque como bien has dicho, la gente lo puede montar en una mesa y no pasaría nada, pero a lo mejor no es lo más adecuado y sobre todo, bueno, que a lo mejor la gente, pues depende de cómo monta un ordenador, va a rendir de una forma u otra y al final estás tirando el dinero por un mal montaje. Pues sí, yo veo siempre errores, principalmente que la gente al elegir los componentes, en vez de comprar un ordenador ya premontado, va por pues, elegir a piezas distintas y claro, selecciona piezas que no son compatibles entre ellas. Selecciona, por ejemplo, procesadores que no pueden ser montados en una placa base específica o RAM que no es el tipo que admite la placa base. Y bueno, eso es lo que más veo. Luego también durante el montaje en sí, siempre hay que tener cuidado. Sobre todo tus primeras veces, tienes que ver las cosas bien porque no es algo súper delicado, todo el mundo podría hacerlo, pero eh, tampoco puedes tratarlo como de forma cualquiera. Durante el montaje puedes romper cualquier cosa sin querer y son piezas pues bastante costosas y tienes que tener cuidado de ello. ¿Cómo puedes saber si una pieza es compatible o no es compatible? Pues a ver, hay un millón de problemas que puede haber de compatibilidad. Por, No, pero por- ¿cómo puedes saber que es compatible y que no? por ejemplo, pues eh, tienes que fijarte bien si la placa base admite, bueno, se llama zócalo, socket. Cada procesador tiene un zócalo distinto y necesita ser compatible con el de la placa base. Luego también, por ejemplo, la memoria RAM tiene que ser eh, el mismo tipo que es compatible con la placa base. Puede ser DDR4, DDR5, tiene que ser el mismo que la placa base. Igual que el almacenamiento, tienes que ver que tu almacenamiento se pueda poner en tu placa base, porque hay almacenamientos que tú no puedes poner en tu placa base porque directamente no tiene ese puerto para ello. Entonces tienes que fijarte bien en los distintos tipos que hay y fijarte si tu placa base es compatible, sobre todo. Y bueno, en todos los componentes, pues si no sabes mucho del tema, puedes ir a alguien que controle más y pedirle ayuda. Bueno, mójate, ¿cuál es el procesador? El resto no me importa, pero ¿cuál es el procesador que recomiendas? O sea, de marca. Eh, o sea, entre Intel y AMD, ¿te Sí, refieres? Pues a ver, ahora mismo para jugar, como está el horizonte ahora mismo, el Horizon. sí, recomendaría AMD sin pensarlo, un Ryzen. Sobre todo las últimas generaciones que ha sacado son bastante buenas para jugar, son los tope del mercado, lo que más se vende. Porque Intel la verdad que ha tenido problemas últimamente y los procesadores últimos que ha sacado han tenido problemas de funcionamiento o no llegan a la potencia deseada. Así que sí, para jugar, bueno, para cualquier tarea, hoy en día, sin dudarlo, recomiendo una AMD Ryzen. Pero en general, o sea, te he dicho que me da igual, pero bueno, ya si quieres matarlo. O sea, en general, tarjeta gráfica, procesador, placa base. Bueno, depende, eso es otro mundo, la tarjeta Es gráfica. otro mundo, ¿no? Depende de las necesidades. Pues AMD o entre AMD o Nvidia, pues la verdad que las dos están bastante bien hoy en día. Puedes elegir según tu presupuesto. AMD suele ser mejor para relación calidad-precio. Suele ser más barata, más potencia por euro gastado, pero Nvidia suele ser más, en términos generales, suele ser la más potente. Si quieres la más potente, tienes que ir a Nvidia. Si quieres más trazado de rayos, mejor, tienes que pues, irte también a Nvidia. ¿Crees que la IA va a abaratar los costes de los ordenadores o los va a encarecer? Pues mira, en los últimos años lo hemos podido ver en tarjetas gráficas, sobre todo con Nvidia, que se dedica sobre todo a la inteligencia artificial. Sus tarjetas gráficas para gamers, para jugar,
pues ha ido implementando como tecnologías de inteligencia artificial como para multiplicar los fotogramas por segundo, los FPS, para mejorar la calidad del juego. Y eso pues siempre ha hecho como una subida de precio, como por implementar tecnologías que no todo el mundo tiene y que pues como que acarece sus tarjetas gráficas porque ofrece tecnologías nuevas. Y bueno, AMD ahora también está sumándose a eso y está desarrollando nuevas tecnologías que no llegan a ese nivel, pero por su relación calidad-precio, pues ofrece también tecnologías que no son malas. Pero no entiendo, porque yo te he dicho eso porque yo pensaba que me vas a responder que y lo iba a abaratar, porque al final que tú usas la inteligencia artificial, lo usas para como eliminar otras cosas de la tarjeta gráfica para que sea más básica, pero que la IA haga ciertos trabajos, o me equivoco. Bueno, a ver, lo usan más como un plus. Mantienen las tarjetas gráficas evolucionando como toda la vida, pero también añaden, pues eso, añaden como tecnologías que, que ayudan al usuario de la tarjeta gráfica pues a mejorar su experiencia. Entonces, son tecnologías que ellos desarrollan que deben vender a un precio. Entonces, suena el precio de sus tarjetas gráficas. No es que eliminen y lo hagan más fácil con inteligencia artificial, sino que como que añaden un plus y te obligan a comprarlo, obviamente, por el precio. Bueno, ¿y tú crees que en un futuro se usará la IA para lo que he dicho, para como eliminar cosas de la tarjeta gráfica y como eso, para abaratar los costes? ¿O no? Bueno, eso ya, O crees que no se va, crees que no se va a enfocar así el uso de la IA? no, no, o sea, yo creo que eso es más avanzado. Siempre pues los componentes tienen que funcionar de una forma y la inteligencia artificial pues no puede hacer nada. Tiene que siempre tener su estructura interna ya hecha y luego sí puedes añadir inteligencia artificial para ayudarlo, pero no puedes quitar todos los componentes internos de una tarjeta gráfica, por ejemplo, y poner solo un chip de ella. Eso no es imposible. Tienes que tener tus componentes internos que hagan cada uno su trabajo y ya está. No creo que sea posible eso. Bueno, muy bien. Bueno, te quería comentar, quiero cambiar un poco ya de tema. Eh, bueno, yo el otro día pues estaba en casa, ¿no? Y claro, ves a mi madre limpiando el portátil que tenemos aquí con un paño húmedo. Le digo a mi madre, mamá, ¿qué haces? Y me dice, no, no, a mí me han dicho que no pasa nada, no sé qué, que esto es bueno. Y digo, pero ¿cómo va a ser bueno limpiar un ordenador con un paño húmedo? Y, y claro, que luego se me ocurrió para el podcast. Dije, vale, ¿cuáles son los mitos más comunes eh, de los ordenadores? O sea, porque al final que te digan algo así, que es una puta barbaridad, que quieres que te diga, pues es un mito bastante gordo. Pero ahí me llegó la cuestión de, oye, ¿qué cosas que la gente dice, que no de este estilo, o sea, un poco menos gordas, porque esto todo el mundo lo sabe, pero cuáles son los mitos más comunes que podemos ver en el mundo de los ordenadores y que la gente lo sigue aplicando y que tú dices, madre mía? O sea, por ejemplo, lo que tú me has dicho del paño húmedo, eso obviamente pues es un mito, no habría ningún problema siempre que sea... Pues yo pensaba que sí. O sea, No, yo lo estaba diciendo como que han dicho que no pasa nada y luego sí pasa, ¿sabes? no, realmente, hombre, pero un paño húmedo obviamente no pasa nada, no sé de que chorree agua, que caiga agua dentro de los componentes internos, Ostras. no hay ningún problema. Un paño húmedo es la carcasa exterior, el teclado, lo que sea. El problema con el agua y los ordenadores es... Pues nada, chicos, la madre siempre tiene la razón. El problema con el agua y los ordenadores es pues que si entra a componentes, a la placa base, como eso es electricidad, lo que tiene siempre funcionando, tiene electricidad, pues el agua puede como hacer puentes, puede interrumpir la electricidad y que, bueno, que se estropee. Puede hacer que la electricidad que tiene que ir a un sitio vaya a otro y ese otro sitio no pueda recibir electricidad y se rompa. Entonces, pues el agua lo que hace es fastidiar si caen componentes internos, pero normalmente no pasa nada porque se humedezca la parte de fuera ni nada así. Y si por lo que sea se te cae un líquido o algo en el ordenador, si lo apagas rápido y se expresa que se seque, no debería haber ningún problema, a no ser que sea algo gordo
que se te ha caído a la piscina el ordenador. Si se te cae un poco de líquido y la apagas muy rápido, tiras del cable, lo que sea, pues no debería haber ningún problema. ¿Y se te ocurren otros mitos? Pues, mitos, pues, por ejemplo, siempre la gente piensa que cuanta más RAM, mejor, o si va lento el ordenador es problema de RAM, que tienes que aumentarlo. Y pues sí, puede ser eso, pero no siempre es verdad que es problema de RAM. Puede ser un millón de cosas más. Puede ser si tienes lleno de almacenamiento a tope, pues te puede alentar el ordenador o que el procesador sea muy antiguo y no pueda con los sistemas operativos nuevos o que el procesador sea, pues tenga pocos núcleos, pocos hilos y pues que no pueda con los programas que tú consumes. Por lo tanto, no es problema siempre de la RAM. Hay un millón de cosas más que puede ser el problema. No siempre por aumentar la RAM te va a beneficiar. ¿Explica qué son los núcleos? Pues mira, cada procesador tiene pues como mínimo un núcleo y puede tener pues todos los que quieras. Los de uso doméstico, los ordenadores pues, que hay en las oficinas, en tu casa, suelen tener en torno a 6 8 núcleos, que son como un procesador de un solo núcleo puede, puede procesar la información una vez por cada ciclo que tiene. Luego, cuanto más núcleos tenga, pues si tiene 8 pues puede procesar 8 veces más información. Más en un ordenador, cuantos más núcleos tenga, puedes tener más aplicaciones abiertas a la vez, o sea, puede tener funcionando más cosas a la vez. Y los hilos, pues son un poco van acompañando el núcleo, que son como los que transmiten la información, por así decirlo, en términos simples. Y, y, y cuantos más tenga cada hilo, cada núcleo tiene ciertos hilos. Entonces, cuantos más hilos tenga, más información puede recibir ese único núcleo. Bueno, entonces, lo he explicado más o menos. Sí, sí, yo me he enterado al menos. Em, bueno, pues nada, pues quiero pasar yo creo que la parte más interesante para el espectador promedio, que es muy caro montar un ordenador hoy en día. Pues yo creo que no. Eh, para lo que yo creo que la gente lo que más lo busca es para tener multitarea y para jugar también. Yo diría que para jugar un ordenador lo mínimo y sería ideal también gastarse unos 750 euros para comprar todo nuevo. Estaría bastante bien un ordenador de este precio, pero luego sí, luego puedes comprar de segunda mano componentes y mezclarlos y sacarte uno por 300 euros, que vaya bien, pero también puedes gastarte 6.000 euros en ordenador tope de gama. Entonces, ¿es muy caro? Pues depende, como es 750 euros para un ordenador. Con eso ya podrías jugar perfectamente a todo, a todos los juegos que tengas comprados o pirateados. No, Eh, piratería no, chicos, Mario Kart no defiende esas prácticas. eh, pues eso, depende cómo veas tú ese precio. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, depende de lo que busques también, pero para oficina, por ejemplo, también no necesitas tanta potencia y valdría con unos 400 euros algo nuevo, pues te iría genial también. ¿Qué consejos darías para, vale, dentro de esos 750 euros? Porque, a ver, ese ordenador que tú dices sería un ordenador que no estaría premontado, me equivoco, No, sí, obviamente lo montas tú lo por montas tú. piezas. Vale, pues ¿qué consejos darías para comprarte las piezas justas para que te salga ese precio, justo 750 euros? Y eso, porque si fuese un ordenador premontado, ese ordenador del que tú hablas, de 750 euros, probablemente saldría 1200 o 1100. Pues claramente, sí, la verdad que las tiendas hoy en día, los ordenadores que ofrecen son bastante elevados de precio por componentes que no merecen tanto ese dinero. Eh, el ordenador que tú te puedes montar por 750 te puede salir premontado por eso, lo que has dicho tú, más o menos 1.000, 1.200 euros perfectamente, incluso más. Pues ¿qué consejos darías tú para poder comprar un ordenador por ese precio, 750, 800 euros, que imagino que es el margen económico que todo el mundo quiere tocar, sin eso, con los mejores, con las mejores piezas, con eso, con la más facilidad posible a nivel económico y luego, bueno, si a poder ser, que sea lo más fácil posible de montar.
Pues a ver, yo lo que haría primero es investigar un poco, porque el mercado va cambiando, con- puede tener varios ciclos de en qué momento estamos, si están sacando nuevas componentes o ya llevamos meses con los mismos, entonces los precios pueden variar, pero yo buscaría, bueno, primero investigaría, vería vídeos en YouTube que tienen información actualizada, por ejemplo, el Rincón de Varo o canales en inglés como Linux Tech Tips. Y, y ahí pues veo lo más reciente, los vídeos más recientes, los componentes que merecen más la pena hoy en día. Y pues eso, buscaría eh, algo que vaya más al funcionamiento, a la potencia, no a la estética, porque siempre puedes gastarte mucho más en la estética, pues comprar la caja súper grande con un montón de ventiladores, con luces, y luego tener dentro pues algo que no te corra ni el Minecraft, ¿sabes? Entonces buscaría algo como Un respecto al Minecraft. más equilibrado, que vaya más a la potencia y que dentro esté equilibrado, pues que tenga, por ejemplo, mínimo 16 GB de RAM, un procesador que sea mínimo un i5 o un Ryzen 5, que son equivalentes más o menos, una placa base con la que puedas actualizar a futuro sin problemas, eso es un punto a pensar también, que puedas actualizar a futuro, y luego una tarjeta gráfica en- para jugar suele ser lo más importante, junto con el procesador, aunque la gráfica un poco más, pues una potente, lo más potente que puedas, aunque sea recortar en otros componentes para comprar una gráfica mejor, porque es lo que más le vas a sacar de rendimiento a los juegos. Y luego también buscaría un almacenamiento rápido, unos que son NVMe, que son son muy pequeños hoy en día, son los más rápidos que puedes conseguir y no son muy caros. Y luego una fuente de alimentación, no tienes que comprarte nada del otro mundo, pero algo con fiabilidad, sabes que no te explote. Entonces, más o menos todo eso, buscaría un ordenador, me actualizaría con los precios de hoy en día, buscaría información en internet y con eso ya pues me iría un poco más o menos que me monto, que cuáles son mis necesidades, porque eso sí, cada uno tiene sus necesidades específicas y pues tendría que gastar más o menos y usar unos componentes u otros. Tenía que, a lo mejor, alguien que hace este tipo de cosas tendrá que invertir más en el procesador en vez de la gráfica. Yo Y, creo que lo resume eso un poco. mm, y luego para el montaje, Luca Ruiz, ¿no? Lo más barato, lo más... Sí, obviamente. No, pero montajes, pues a ese rango de precios suelen ser bastante fáciles, pero siempre puedes intentarlo tú, ir con cuidado y si no ves que no puedes, pues llamar a alguien que sepa, algún conocido y si no, incluso alguna tienda que tal vez te ayuden sin que te cobren mucho. Ya. Bueno, pues muy bien. Yo creo que con eso ya más o menos podemos hacer una idea del tema de los ordenadores. Así que bueno, quería preguntarte. Vamos a pasar al tema ya del hardware, del software, la informática. Eh, bueno, tú decías que empezaste desde hace poco. Pues, ¿qué herramientas básicas necesita alguien que quiera empezar a trastear con hardware o software? Es una pregunta un poco amplia. General, ¿no? Un poco Bueno, tú para responde por donde trastear con quieras. hardware, pues yo no sé, yo me interesaría por desmontar algo que no lo rompas, ¿sabes? Y que no uses una máquina vieja o cualquier cosa para ver un poco así qué tiene por dentro, interesarte un poco. Y, y pues si quieres empezar a montar ordenadores, pues un kit de destornilladores bueno, con magnéticos, incluso con batería, eh, cosas así. Luego, en parte de software, eh, pues no sé, pues empezaría si quieres aprender, quieres ser desarrollador, quieres aprender a escribir código, a desarrollar aplicaciones, webs, pues iría a canales de YouTube que sean gente de verdad, desarrolladores. Me iría a bootcamps, a cursos online y pues empezaría con cualquier ordenador, pues empezar con eso. Así que, pues con tener acceso a internet ya puedes empezar. Muy bien. Eh, bueno, sobre este tema, sobre la iniciación sobre el software y el hardware, ¿tú hiciste esto? ¿Tú trasteaste con... o ya fue como algo más de tutoriales y tal? A ver, yo los ordenadores siempre investigué online y poco más, hasta que
me monté mi propio ordenador, estuve investigando todas las piezas online y luego vino y lo monté todo. Es que te iba a preguntar, porque estas preguntas siempre molan, que si alguna vez te has explotado algo haciendo alguna maniobra. Pues a ver, explotar como tal, ¿no? Pero alguna vez sí que con algún ordenador viejo que intentaba rescatar, que la fuente de alimentación estaba mal y no juguéis con fuentes de alimentación, son peligrosas, sobre todo las viejas. Pues sí, saltaron chispas y se quedó frita la placa base y bueno, pues ahí se quedó el ordenador. Entonces Joder. nada, Bueno, suerte que era viejo, ¿no? sí, hombre. O no tan viejo. No, hombre, ya hace 10 años al menos. Ah, bueno, entonces bien, entonces bien. Mm, bueno, pues quería pasar a un tema un poco más de los que me molan, más sobre sociedad y tal. ¿Tú crees que el profesorado español, porque bueno, al final hay clases como tecnología, digitalización, bueno, nosotros tuvimos ciencias de la computación este año juntos, Lucas y yo, de ahí que me saliese la idea de decir, este tío controla. Pues, ¿tú crees que el profesorado español tiene buenos conocimientos? Bueno, no te digo buenos, pero sobre algunos temas están actualizados, sobre el tema de ordenadores, sobre el tema de tecnología, sobre todo están actualizados y luego consideras que son buenos, consideras que la carrera que ellos han estudiado realmente les ha servido para ser unos buenos profesores de tecnología, de informática, de digitalización, de todo eso? Bueno, pues a ver, yo creo que pues que sí están formados, hicieron su carrera en su momento, pero claro, esto avanza muy rápido, sobre todo en estos últimos años, la tecnología, la informática, todo. Y pues la carrera que ellos estudiaron en su momento no había muchas ramas, no había mucha especialización, era todo eso muy general y pues lo estudiaron en su momento, estaban preparados, pero ahora hoy en día yo creo que se han quedado un poco más con algunas cosas, no con todo, obviamente hay muchas cosas que no han cambiado, que siguen siendo lo mismo y ellos también se van actualizando. Pero no es lo mismo que alguien que haya estudiado la carrera hace 5 años. Entonces, yo creo que pues están preparados, sí, pero es lo mejor que podría haber. Pues yo creo que no, porque siempre hay tecnologías nuevas y todo que ellos tienen ellos tienen en su mente con cosas de hace 10 años y ha cambiado mucho. Ellos obviamente se actualizan y no hablo por todos, si hay algún profesor viéndolo, que no se ofenda, Del Duque sobre todo. pero que yo creo que sí están preparados, pero desactualizados en muchos aspectos. Y pues eso, no es lo mismo que alguien que haya hecho la carrera hoy en día. Y en su momento no estaba tan desarrollado este tema y yo creo que ese es el problema. Sí, porque al final los médicos les pasa algo parecido, que es como que su carrera como que siempre se queda obsoleta con el paso del tiempo porque siempre salen nuevas medicinas, nuevas formas bueno, de todo lo que tiene que ver con esa carrera, no me voy a meter en detalles. Pero bueno, todos los doctores como que están constantemente estudiando. Y el tema de la informática, que es, me atrevo a decir, se actualiza más aún que el tema de la medicina, yo veo que la gente, bueno, nuestros profesores, no están en una constante de estudiar lo nuevo que pasa. Y luego a lo mejor, pues a mí me ha pasado que yo no controlo mucho sobre informática, pero que a lo mejor he hablado a lo largo de mi etapa educativa, que ya no tengo tecnología, pero bueno, con profesores sobre tecnología y parecía que depende de qué cosas sabía yo más que ellos y como que me llama mucho la atención. Y no sé si estás de acuerdo con eso, que hay una desactualización constante y que a lo mejor tendrían que ser más obligados a eso, no como los médicos. Pues sí, yo creo que deberían implementar algo para que año tras año se vayan actualizando. Cada curso, antes de que empiece, deberían como las cosas, se han cambiado algo, porque no estoy diciendo que enseñen mal nada, pero que está desactualizado, obviamente. Usan cosas que a lo mejor ya no se usan hoy en día o te empiezan a hablar de ChatGPT y tú ya lo llevas usando 3 años y sabes más que ellos, ¿sabes? Pero bueno, y lo repito, lo que ellos cuando hicieron la carrera no entraron en detalle en todo lo que hay hoy en día, que tú en Internet puedes desarrollarte en muy poco tiempo y pues ellos no tuvieron la oportunidad, pero hoy en día pues sí deberían hacer algo para actualizarse, para cada año pues ver todo lo nuevo que hay y adaptarse un poco. Muy bien, pues yo estoy de acuerdo, la verdad. Em, bueno, vamos a pasar de esto, porque era un súper tema que, bueno, que quería tocar, que no tiene nada que ver con el podcast, pero bueno, está más o menos relacionado.
Eh, pues te quería preguntar, hablando, bueno, has mencionado ciertos canales de YouTube y tal, me gustaría que como que lo hicieses un hincapié un poco mayor para la gente que escucha el podcast, para si se quieren iniciar y tal. Me gustaría que comentaras qué canales de YouTube o qué webs o hasta libros o yo que sé, o podcast, qué viste o qué leíste que más te ha ayudado a conocer de ordenadores, de informática y me gustaría que les hicieses un cierto homenaje. Pues a ver, cuando empecé no veía nada especial. Yo, bueno, descubrí el canal de El Rincón de Varo, se llama, y, y ese tiene información actualizada de todos los componentes del hardware. Y bueno, en general no he usado ningún libro, creo que tampoco hay muchos libros para iniciarse en esto. Eh, Se yo, imagino, pero bueno. yo cuando voy a la librería no veo muchos, pero bueno, No, coño, los hay, pero bueno, que era simplemente los habrá, sí, pero bueno, para ver si había un caso hipotético. bueno, y si te interesa más el hardware, pues algunos canales como ese, habla inglesa de Linux Tech Tips, y luego más el software, hay varios canales aquí en España que son bastante buenos para desarrollo, se llaman MiduDev y Bracemore, y bueno, yo creo que están bastante bien, eso es para desarrollo de aplicaciones, web, todo eso. Bueno, y también he olvidado mencionar para tecnología, móviles, ordenadores, componentes, todo lo que salga en Gentil también es bastante bueno. Enseña todo como es Sí, ese famoso, y sale mucho de Wild Project. sí, y bueno, pues eso, enseña bastante bien todo. Bueno, pues aquí lo tenéis, chicos, aquí tenéis donde se ha informado la cabra, Lucas Ruiz. Bueno, te quería preguntar, tú a lo largo del tiempo que llevas montando ordenadores, o bueno, en general en el mundo de la informática, ¿has tenido ciertos proyectos o ha sido más el puro montar ordenadores? Eh, pues ha sido siempre lo que vaya saliendo, de montar ordenadores más básicos, más complejos. Eh, pero no he hecho así nada en especial, de un montaje súper preparado, o sea, súper especial yo que sé, hacer una caja custom. Ha sido siempre pues un poco los mismos, distintos precios, distintos rangos de precios, pero ha sido siempre pues un ordenador normal, básico. Y yo no he, cuando monté mi ordenador sí que me hizo mucha ilusión, mi primer ordenador. Pero nada, ha sido siempre yo creo un poco lineal de hacer los componentes que elija el cliente y nada, y montarlo ya está, no he hecho, creo que no había nada especial, o sí. Bueno, te lo comentaba por si había alguno que quisieses destacar o que te sientas orgulloso, si no sé si no pasa nada. A ver, sí que destaco uno que hice hace unos meses, que era un tope de gama, o sea, tuve la oportunidad de hacer un ordenador que era lo mejor que había en ese momento, bueno, y hoy en día también es lo mejor que hay, los mejores componentes, lo máximo que se podía montar, un ordenador de 5.000 euros más o menos, Madre que mía. con una estética, pues es una caja gigante Mucho RGB, ¿no? sí, sí, con el cristal templado por todas partes, luego un montón de ventiladores RGB, un montón de pantallas puestas ahí dentro de la caja, refrigeración líquida y la verdad me encantó hacerlo. Se dividió en 2 días porque no era mucho lío, un montón de componentes, un montón de cables y yo quería dejarlo lo más limpio posible, lo mejor. Entonces estuve 2 tardes enteras trabajando en ello y la verdad me gustó cómo quedó el resultado. Bueno, pues la verdad que me enorgullece saber que... Bueno, es que además me pasó una foto, ¿eh? La verdad que le quedó muy bien. Así que por eso le he hecho esta pregunta porque me había acordado y era para ver si mencionaba este u otro. Eh, y bueno, chicos, se está acercando el final del podcast, pero bueno, quería preguntarte, bueno, hemos comentado el tema de la carrera, de que la gente está desactualizada y a lo mejor estamos hablando de no desactualizado 5 años, sino 10 a lo mejor. He conocido profesores que a lo mejor hasta más. Pues te diría, ¿cuál es el mayor cambio que tú has visto en los ordenadores en los últimos 10 años? Pues sobre todo la potencia, cómo se ha ido desarrollando la potencia, el tamaño.
eh, bueno, había una ley, la ley de Moore, no sé si la conoces, decía ¿Eso que qué es eso? el siglo pasado, bueno, en 1970, por esos tiempos más o menos, un hombre dijo que la cantidad de transistores dentro de un procesador se iba a multiplicar por 2 cada año. Eh, entonces, pues ya sabes, potencias se va aumentando cada vez más. Bueno, que Sí, pero se multiplica por dos. Y y luego imagina, por dos, luego por luego por dos, dos, luego por cada año dos. así. Y sí que se cumplió, pero hasta 2015 más o menos, bueno, hasta 2019, no me parece, no sé exactamente. Bueno, los transitores, pues cada, cuanto más haya dentro del procesador, más cosas puede hacer, más... También hay otras cosas importantes que han ido desarrollando nuevas arquitecturas, que son la forma en la que construimos el procesador, más o menos. Han ido desarrollando nuevas tecnologías, como la que te hablaba antes de inteligencia artificial, de las tarjetas gráficas, que eso ha sido un cambio bastante grande. Y bueno, también mencionar los dispositivos, bueno, los chips se llaman ARM, que son distintos porque como los ordenadores de sobremesa, no como los portátiles, bueno, los portátiles también, depende de qué portátil. Un Mac, por ejemplo, tienen ARM, como las tablets o los móviles, que ese tipo de chips no necesita, trabaja muchísimo más rápido y no necesita algo dedicado tan dedicado como para enfriarse. Porque los ordenadores de sobremesa llevan una torre gigante de aluminio y de cobre con ventiladores para disipar todo el calor. Pues los ARM no necesitan tanto, caben, ya ves lo fino que es un Mac, cabe ahí un procesador muy potente y en los móviles, en los teléfonos inteligentes, en las tablets, todo eso son muy potentes, porque antes no existían, muy potentes para el tamaño que son. Son chips, pues eso que funcionan muchísimo más rápido y son potentes para su tamaño. Bueno, pues la verdad yo pensaba que ibas a hacer otra cosa, pero bueno, la verdad que interesante. Y a partir de esto, bueno, no, a partir de esto no, pero bueno, en general, ¿cómo podemos alargar la vida útil de un ordenador? Pues a ver, lo que he mencionado, los ordenadores necesitan no calentarse mucho, o sea que si tienes un ordenador de sobremesa, no lo metas en un cajón ahí encerrado, porque cuanto más se caliente, más baja la vida útil. Si se sobrecalienta, vamos, porque se calienta un poco no le pasa nada, pero un portátil si lo tienes, no lo uses, no lo pongas encima de la cama, porque entonces los orificios donde ventila el ordenador que están debajo no se obstruyen y pues sobrecalienta un montón. Eh, También limpiarlo de vez en cuando, aunque sea cada 6 meses, limpiarlo físicamente, los ventiladores, quitarle el polvo. Eh, y luego ya esto, pues cada un año, cada dos, depende del uso que le des, pues le puedes cambiar la pasta térmica al procesador para que mantenga las temperaturas óptimas. Y bueno, siempre también mantener actualizado el sistema operativo, tener las actualizaciones hechas. Y de vez en cuando, pues reinstalar el sistema operativo, borrar todo lo que tienes y volver a instalar uno limpio. Y acompañar de eso, pues no tener almacenamiento llenísimo a tope. ¿Sabes? El de la Play, el de ordenador, el portátil, lo que sea. Si tienes libre medio giga, pues te va a empezar a ir más lento. Bueno, pues no pones nada más, así en... Pues a o ver si todo esto lo que he dicho, si lo no sabes cumples. hacerlo tú, pues llevarlo a una tienda cada año, cada dos, para hacer el mantenimiento general y pues que tenerlo siempre optimizado y listo para usar. Que no se quede, si se puede actualizar los componentes, si se quedan cortos por el tiempo, pues cambiar el procesador o poner más RAM, pues según tus necesidades, según tu caso, pues lo puedes estudiar. Bueno, la verdad que no sé a los espectadores, bueno, no espectadores, no, a los Oyentes. a los oyentes, no sé cuánto les ha podido llegar a interesar todo esto, pero a mí la verdad que me ha sido muy útil y lo empezaré a aplicar porque la verdad que este podcast, pues el tema de los ordenadores es algo que nos pilla bueno, muy de lleno a toda nuestra generación y la verdad que a mí me interesa mucho el cómo podemos llevarlo bien en condiciones. Y la verdad que mi ordenador ya lo sabe Lucas porque hasta ha venido a arreglarlo un poco. Lo pasa un poco mal a veces. Pues, lo pasa un poco mal, jefito. Pero bueno, eh, la verdad que me ha gustado mucho lo que ha hecho Lucas. La verdad que creo que es muy interesante y creo que nos puede ayudar a todos a conocer correctamente cómo llevar un ordenador de forma básica y bueno, conocer un poco
cómo te puedes iniciar en estos lares, ¿no? Y bueno, nada, me gustaría darte las gracias por venir, Lucas. Darte las gracias a ti por invitarme, hombre. Que sé que Mario Kart está comenzando, pero bueno, tener a una eminencia ripense aquí es siempre algo bonito. Y bueno, espero que os haya gustado este triplete de podcast. Va a mejorar la calidad de todo, hacerme caso. Ya llegará la cámara, ya llegará. Bueno, ya mejoraremos porque al final es normal que el primer podcast o el segundo o el tercero a lo mejor no sean tan divertidos o no sean o no enganchen tanto, las preguntas no sean tan buenas. Pero bueno, yo la verdad que solo os tengo que decir que estaros pendiente porque va a haber muchas más cosas. Acabamos de empezar, van a haber más de tres, van a haber muchos más. Y bueno, a lo mejor vuelve Lucas, o a lo mejor vuelve Luyo, o hacemos Alex y yo con dos o tres, cuatro más personas. Ya veremos lo que hacemos, pero bueno, espero que os haya gustado mucho y nada. Espero que os haya ayudado mucho este podcast, creo que es el más útil de los tres que hemos subido. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por escuchar. Recordad lucas.rr, triple barra baja, Recordad, en vale Instagram. chicos, muy barato de Venga, precio. muchas gracias por todo. Muy barato, Sí, barato, barato, buenísimo. barato. Bueno, pues nada chicos, gracias por escuchar. Chao, chao, chao.